Sí. Y se ve al lado de los caballos siempre. Ya. Ese es el autocar del Real Madrid. Vean que hay gente que corre con Chespina abajo y lo que le espera es filo. La parte de abajo de Concha Espina ya totalmente agarrada. Y toda la plaza y toda la calle con Chespina. Quedan 50 metros a poder correr nada más, luego ya se encontrarán con todo lo que viene abajo. Aquí ya tiene que aminorar la velocidad, porque a partir de ahí ya... Ya, pero me imagino que lo tendrán calculado, Sí, porque claro. desde que salen con toda la gente que habían calculado en un principio, si hay mucha más gente lo tendrán calculado. Venga, nos callamos, vamos a escuchar el sonido ambiente que produce las sensaciones de verdad increíbles que están viviendo los jugadores dentro del autocar. Rocío Martínez, estás ya con el campo visual viendo cómo gira el autocar, Rocío. Maravillosamente ensordecedor el sonido del madridismo en ese momento que vivimos en cada partido aquí en el que jugamos en Real Madrid Televisión, pero que hoy es absolutamente espectacular. Si ayer decía Carlo Ancelotti que ve al equipo concentrado, con ganas e ilusión por volver a jugar una final, no me imagino cómo deben estar ahora los futbolistas del Real Madrid, porque yo, que no voy a jugar, estoy con la emoción a flor de piel, así que nos podemos intentar hacer una idea de cómo llegan ellos a este estadio Santiago Bernabéu. De momento ya hemos visto por estas ventanas la sonrisa de algunos de los jugadores del Real Madrid, como la de Pepe después de haber asistido desde ese autobús que ya llega a su casa.